Buenas tardes y bienvenida, Marilyn. Gracias por aceptar la invitación a este congreso. Y vamos a presentarla. Ella es Marilyn Fernández, es de origen cubano, es máster en Sociología en la Universidad de La Habana y la Universidad Autónoma de Barcelona, con una maestría en Psicología Holística y Coaching. Así que te damos la bienvenida y bueno, todo el tiempo es tuyo. Sí, buenas tardes. Es un placer para mí poder ser parte de este congreso y el tema de la conferencia de hoy tiene que ver con la relación que existe entre la terapia cognitivo-conductual en el manejo o la recuperación de las adicciones. En primer lugar, quería destacar que el método cognitivo-conductual, que está basado en la conversación y se focaliza en el estudio del problema, es un método que comenzó a trabajarse en el área de las adicciones en la década del 60. En primer lugar, con el tratamiento del alcohol y posteriormente con el tema del manejo de las drogas, específicamente la cocaína. Sin embargo, eso después continuó extendiéndose a otros tipos de drogas, incluso al tema de las adicciones al tabaco y otros tipos. Es importante decir que por el grado de integralidad que tiene esta técnica o este método, es un método, pues se usa sobre todo en el manejo y la prevención de recaídas y muy especialmente en la etapa de abstinencia. Existen 3 principios claves de la terapia cognitivo-conductual que ayudan a trabajar con los pacientes que acuden a estos servicios. El primero es el enfoque en el problema. Es decir, los problemas parten de la forma de pensar de manera disfuncional y por ende llevan a las conductas disfuncionales. Cuando nosotros estamos ante pacientes que tienen algún problema de este tipo, pues lo vemos o lo tenemos que ver en su relación mente, o sea, pensamiento, conducta. De manera tal que a veces escuchamos en ellos, es que que me quiero unir a esto de Marilyn y no sé, no puedo. Es que yo quiero dejar la droga, es que yo estoy haciendo todo lo posible por dejar la droga. Sin embargo, en la práctica, la conducta es otra. Esto implica que hay una disonancia entre la mente y la conducta de esa persona. Quiere decir, la realidad que esa persona está viviendo. Y por eso es importante este tipo de terapia, porque se enfoca en el problema, en el aquí y el ahora de ese paciente. Y se enfoca en esa disonancia entre pensamiento y acción. Por otro lado, hay otro principio muy interesante que es que todos podemos aprender nuevas estrategias para desarrollar un enfoque mental y conductual saludable. Es decir, que en cualquier momento de nuestras vidas, aun cuando estemos pasando por este tipo de situación, nosotros tenemos la capacidad de aprender. Por tanto, el que acude a terapia no solo acude porque va buscando una solución. Esa solución
o como parte de esa solución también está el aprendizaje que el terapeuta debe desarrollar junto con el paciente, junto con la familia del paciente, para que comience a aprender habilidades de afrontamiento o estrategias de afrontamiento y las pueda comenzar a incluir en su práctica cotidiana. Y en un tercer principio está el hecho de que el sufrimiento se desencadena a causa de patrones mentales automáticos que hemos aprendido y reforzamos a diario. Y aquí está otro elemento fundamental para no solo para el problema, sino para el manejo de la solución, que es el trabajo con las creencias y sobre todo con las creencias limitantes. Cuando ese paciente llega a la terapia, llega como una unidad, es una integridad, ¿verdad? Mente, cuerpo, emociones. Y el terapeuta necesita conocer a quién tiene delante, que hay muchos métodos o técnicas que lo tenemos, por supuesto, desde un diagnóstico, desde un referido, y a la vez nosotros también tenemos que escudriñar en lo que esa persona nos está tratando de decir, a través de qué, de técnicas tan importantes y tan antiguas como la observación participante. Estamos participando de ese proceso, por eso es observación participante. Y las entrevistas a profundidad, las entrevistas individuales a profundidad, que podemos hacerla, por supuesto, en un momento con el paciente, en otro momento con la familia del paciente. Eso es el hecho de hacer preguntas concretas, preguntas poderosas, como en el coaching también se les dice, es fundamental. ¿Por qué? Porque también, y no solo son las personas que tienen un tipo de adicción de lo que voy a hablar, podemos ser nosotros mismos. A veces andamos buscando en el afuera las respuestas que tenemos nosotros mismos y que no hemos sabido hacernos las preguntas pertinentes, no nos hemos sabido cuestionar para poder llegar a esa esencia de esos problemas. Entonces el terapeuta usará esas dos herramientas, observación, que por supuesto, ahí está también el tema del lenguaje verbal y el no verbal, y cómo nosotros tenemos que tener la capacidad de interpretar aquello que no se dice, pero que está a flor de piel. ¿Por qué? Por las diferentes vías de transmisión de ese lenguaje no verbal. Incluso muchas veces el tema de la comunicación, que es una de las herramientas que trabaja la terapia cognitivo-conductual, es la base para que nosotros creemos con el paciente eso que en los libros leemos, que tiene que ver con el rapport, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la confianza que poco a poco vamos desarrollando con esa persona. Por supuesto, a través de la ciencia, a través del método, sin embargo, a través también de esas habilidades que nosotros vamos desarrollando de conjunto con ellos. Por otra parte, a mí me parece bien interesante hablar sobre el hecho de que el método busca la comprensión del comportamiento, también con el hecho de motivar a la persona. ¿Por qué? Porque estas son personas que dentro del cuadro de problemas que trae, que están asociados a el tipo de adicción, vienen con ansiedad, vienen con depresión,
y que muchas veces están bien deprimidos, desorientados, desconcentrados, con problemas de memoria, con problemas de percepción, de selección, de todo ese cuadro de habilidades cognitivas que ellos han ido perdiendo como parte de ese proceso de la enfermedad, porque esto es una enfermedad, y que a través de la motivación que también han perdido y de técnicas de motivación, nosotros podemos reforzar. Y aquí hablar, por ejemplo, de la rueda, y esto es una técnica que se usa sobre todo desde el coaching, de hacer la rueda de la vida, haciendo un diagnóstico en tiempo real, en el presente de esa persona, obviando el pasado. Es cuando te llega a ese lugar, a la consulta, de quién es esa persona. A veces le preguntamos a la gente, ¿quién tú eres? ¿Quién es Marilyn? Y Marilyn responde, yo soy socióloga, me gradué en tal universidad, he trabajado en tales lugares. Ok, eso es parte de lo que yo he sido capaz de construir. Ahora, ¿quién soy yo realmente? Yo soy una mujer que madre de familia, esposa, que tiene tales valores, ¿verdad? Que soy positiva, que soy disciplinada, que soy creativa, que tengo como meta o como sueños tales cosas. Eso sí es una respuesta a quién es la persona que está delante. Y estas personas que están delante muchas veces han perdido su identidad. Elemento esencial, porque cuando yo hablo de quién soy, hablo de el concepto identidad, razón de ser, aquello que se busca en la filosofía del Ikigai, ¿verdad? La filosofía japonesa, que no es más que el sentido de la vida, quién soy y cuál es mi propósito de vida. Y estas personas pierden ese significado de la identidad, lo mismo de quién soy como de cuál es mi razón de ser. ¿Por qué? Porque esa adicción lo está consumiendo, está apoderada de esa persona. Por otro lado, es importante desarrollar con estos clientes la autoconfianza de ellos, por cómo nosotros somos capaces desde la terapia de reforzar autoconfianza que por supuesto está perdida. Porque si yo no sé a dónde voy ni sé quién soy, yo no puedo tener ninguna autoconfianza. ¿A partir de qué? De este proceso, porque todo lo que estoy hablando es en sistema, es en proceso, donde yo voy a ir buscando cuáles son sus valores. No solo me voy a enfocar en los antivalores que tiene en ese momento y que son los que están permeando su vida en el hoy. Voy a ir dibujando cuáles son esos valores que debe ganar, que debe reconquistar. Quizás un día los tuvo. Y esos valores son los que nos llevan a la raíz de quiénes somos. Y son los que nos llevan a actuar. Muchas veces tenemos sueños. Y esos sueños, cuando hacemos una revisión en, no sé, en 5 años, vemos que tenemos 6 sueños y se han cumplido solo 2. Y cuando hacemos un análisis de por qué no hemos completado esos sueños, en primer lugar es porque nunca los convertimos en objetivos. O sea, los sueños son muy lindos y es la primera fase hacia la búsqueda de un resultado que quiero alcanzar. Pero los sueños tienen que tener fecha, tienen que tener cómo, cuándo, con quién, dónde. Y esos sueños de esas personas se han perdido. Y muchas veces se han perdido porque han perdido su ideal de quiénes son. Entonces hay que ir buscando
con ellos quiénes son, y los valores, el trabajo con los valores es una de las técnicas fundamentales que podemos utilizar. Otro elemento, como hablé de las estrategias de afrontamiento, que pueden ser estrategias que tengan que ver con habilidades sociales, esto que hemos hablado ahorita de la empatía, de la comunicación asertiva, el respeto, el saber decir que no, pero con respeto, con asertividad, el saber llevar un diálogo responsable, el tema de la gratitud. Son muchos elementos que tienen que ver, y por supuesto lo que hablaba ahorita del lenguaje no verbal. Las estrategias de las habilidades cognitivas. ¿Por qué? Porque si tenemos un sujeto que tiene problemas de memoria, problemas de concentración, problemas de atención, pues nosotros necesitamos trabajar con estas personas, no porque creamos que tiene una demencia, sabemos que eso es parte del proceso de la sintomatología de las adicciones. Y tenemos que buscar cómo nosotros podemos ayudarlo a que pueda aumentar esa concentración, quizás con ejercicios que para algunos, y que pueden ser para todas las edades, y para algunos puede ser una bobería, como es el caso de los crucigramas, la búsqueda de objetos perdidos, como puede ser hasta dibujar, hacer un juego de roles o de otro tipo, donde estas personas se sienten vamos a decir, no es que se sientan, es que comienzan a decir, porque de hecho yo he sido testigo de esto, de que he sido capaz de identificar palabras, he sido capaz de conjugar y reforzar determinadas frases, he sido capaz de identificar elementos que en otro momento a través de un mapa yo no podía darme cuenta porque estaba totalmente desorientado o desorientada. Entonces podemos trabajar con esos mapas, que también le decimos mapas de riesgos y recursos. ¿Cuáles son los riesgos que hoy tiene tu vida a partir de lo que estás viviendo? ¿Y cuáles son los recursos que tienes y los que necesitas para hacer el cambio? Eso es muy importante. Igual, estas personas que llegan a terapia son personas que tienen un alto nivel de sufrimiento. ¿Cómo trabajar con estas personas que llegan con estos niveles de sufrimiento? Pues hay que buscar el árbol, como decimos nosotros, el árbol del problema, el árbol de los objetivos, el árbol de las emociones. Hay que saber cuáles son las emociones que está experimentando la persona, no solo porque está llorando, no solo porque me está diciendo estoy decaído o decaída, no solo porque lo estoy mirando, sino porque lo estamos trabajando. ¿Y cuáles son las raíces de ese árbol? ¿De dónde partimos? Si bien la terapia cognitivo-conductual se usa en el aquí y el ahora, ese ser humano que tienes delante, tú no lo puedes fraccionar metodológicamente. Es un ser humano y tienes que ese pasado, aunque no vas a potenciar todo ese pasado, pero sí vas a trabajar con esa persona y con todas esas problemáticas que trae. A veces no es un solo problema el que desencadena la adicción, es un conjunto de problemas. Y esa persona no sabe definir, porque como es un conjunto de problemas, no sabe priorizar. Y hay que ayudar a priorizar.
Eso es otra técnica importante que podemos trabajar con los pacientes. El desarrollo, antes de hacer una estrategia, yo tengo que saber de dónde parto, tengo que tener un diagnóstico, tengo que tener una matriz, ¿verdad? FEDO o FODA, como le dicen, pero yo no trabajo con amenazas, me quedo con las fortalezas, las debilidades y cómo esas debilidades las convierto en oportunidades, que son nuevas maneras de ser que esa persona va a desarrollar. Nuevas maneras de ser para poner en positivo eso que hoy lo tiene negativo y que lo ayude. Entonces, nosotros tenemos que partir, como decía, con ese árbol de las emociones desde la raíz de esa persona. ¿Qué traes? A cualquier nivel, al nivel de la familia, al nivel de las relaciones interpersonales, al nivel de la salud, que no solo es el problema que tiene de la adicción, ahí puede haber otros problemas o pueden haber otros problemas, al nivel de las emociones, de la espiritualidad de esa persona, también, a nivel del trabajo, de la educación. Son facetas de la vida de una persona que esa persona necesita autoevaluarla y que el terapeuta está para ayudar a que esa persona las autoevalúe. Entonces lo está haciendo él, no lo estamos haciendo nosotros. Nosotros después vamos a trabajar y vamos a reforzar esos elementos que esa persona ha levantado como áreas problemáticas o de problemas. El tema de la identificación de creencias limitantes. Existen las creencias, ¿verdad? Las creencias existen desde que somos pequeños, empezamos a construir nuestras creencias. ¿Basado en qué? En la educación que nos ha transmitido primero la familia, después los agentes de socialización como la escuela, los grupos en los que hemos interactuado. Y esas creencias, por supuesto, muchas veces han tenido una impronta en la persona, sobre todo de quien viene esas creencias. Y a veces nos han hecho creer que no servimos para tal cosa, para las artes, para la educación, para lo que sea. Nuestros propios padres que nos amaban nos decían, pero si tú no eres bueno para las matemáticas, o si tú no eres bueno para la gimnasia, o tú como siempre que no sirve, o en la escuela algún profesor te dijo un día, tú no vales para esto, tú no eres bueno para esto, y esto se te quedó. Y tú creaste que una creencia limitante. Pero las creencias limitantes se pueden cambiar y se pueden convertir en creencias potenciadoras. Quiere decir que tú tienes que saber cuál es el proceso de hacer eso. Es un proceso difícil, es un proceso que toma tiempo, porque tú una creencia que has tenido durante 20, 30 años de tu vida o los años que vivas, tú no puedes cambiarla de ahora para ahorita. Desaprender es un proceso más difícil que el de aprender. Entonces, tú sí, ¿cómo lo haces? En primer lugar, conociendo el origen de esas creencias. ¿De dónde viene? ¿Cuándo se formó? ¿Quién ayudó a que se formara o quiénes ayudaron a que se formaran esas creencias? ¿Y qué pasó en mi vida por actuar en consonancia con esas creencias? ¿Qué obtuve y qué no obtuve? Y a partir de ahí, con las creencias que nosotros vayamos descubriendo que ellos poseen y que pueden tener una incidencia directa en el tema de la adicción, podemos ir pues desconstruyendo esa creencia limitante y empezando a darle a esa persona una mirada nueva,
Y esa mirada nueva, ¿de dónde la vamos a sacar? Pues la vamos a sacar de las demás técnicas que he mencionado y otras tantas que por supuesto no voy a poder mencionar. Porque cuando yo trabajo contigo y te digo, estos son los valores tuyos, míralos aquí, tú mismo lo has identificado, tú misma, y estas son tus fortalezas, y estos son los sistemas de apoyo que tú tienes, y estos son los recursos con los que tú cuentas. Entonces esa persona empieza a ver el problema o los problemas desde otra perspectiva. Ya no tiene un círculo negro en el cual no puede ver nada, ya empieza a ver la claridad de por dónde puede ir caminando y sobre todo porque vamos a ir trabajando con esa persona objetivos concretos, medibles, viables, no aquellos que no va a poder alcanzar y que nosotros desde que lo estamos elaborando nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor para este momento que está en el tratamiento no le va a funcionar. Pues no podemos, porque tampoco podemos crear expectativas que no se van a satisfacer en el cliente, porque puede tener una recaída. Y la recaída puede estar desde el método que usamos, desde la técnica que usamos y desde la manera en que tratamos con ellos. Nosotros tenemos un rol y tenemos que saberlo desarrollar también. Podemos tener todas las herramientas, que si no sabemos en qué lugar la vamos a colocar, cómo lo vamos a desarrollar, las herramientas pueden tener incluso hasta un orden, que el orden no siempre se va a cumplir porque depende de la persona que tengamos delante. Entonces, el kit de herramientas es un traje a la medida del cliente y no de lo que yo quiero usar para ver cómo me funciona. Yo no me estoy validando como terapeuta, yo estoy ayudando a un ser humano a salir de un proceso en el que está metido bien y que es bien difícil. Un elemento importante, por ejemplo, es conocer cuáles son los miedos con los que estas personas acuden a la terapia y cuáles son los miedos por los que está transitando respecto a lo que la adicción a donde lo ha llevado. ¿Por qué? Porque esa ansiedad que es uno de las sintomatologías que tienen estas personas, están básicamente condicionadas por esos miedos que no han sido posibles contener y que en vez de contenerlo, lo que han hecho es perpetuarlos. Y si esos miedos se perpetúan, pues estas personas entonces pierden algo que dije arriba, pero que está conectado, la credibilidad. La credibilidad en sí mismo, porque no tienen la voluntad y la fuerza de voluntad, otro elemento clave para trabajar el tema de las adicciones y para trabajar en ellos las adicciones y cómo salir de esa situación. Entonces hay que saber cuáles son los miedos que tengo para usar estrategias para enfrentar esos miedos. Un diario de registros y pensamientos diarios puede ser muy bueno para esto. Por ejemplo, registrar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo respecto a la situación que estemos viviendo. Eso es importante porque lleva a una postura de toma de conciencia de la persona de su situación mental. Es como tener que ellos mismos tengan una narrativa, ¿verdad?, de lo que está aconteciendo en sus vidas. A veces tú hablas con estas personas y no te saben explicar. Y uno a través de las herramientas tiene que buscar esas opciones
para que te hablen, para que te digan. Pero si a través de la terapia nosotros somos capaces de decirle, bueno, vamos a hacer este ejercicio por tal tiempo, ve escribiendo. Ay, discúlpenme que se cayó el... eh, ustedes van escribiendo lo que ustedes van pensando, lo que ustedes van sintiendo, de qué manera lo están haciendo, qué hicieron ante esos sentimientos, y esa persona lo va teniendo, va teniendo, como dije, una narrativa, un historial de hacia dónde ha adelantado, hacia dónde puede haber ido, hacia atrás, en fin. Es muy importante, se dice, el modelado a través de la observación. Yo hablé que la observación como método de los métodos es muy importante en cualquier tipo de terapia. Y por ejemplo, de hablar con estas personas sobre quiénes son sus referentes, en cualquier ámbito de su vida, cuáles son esos referentes, a quienes ellos quieren imitar en la vida, qué patrones son los que quieren imitar, qué personas ellos quieren imitar, y que ellos podamos con ellos hacer ejercicios donde ellos puedan colocarse en ese lugar que para ellos es un referente. Es importante porque cuando hacemos ese juego de roles, desde el otro lado esa persona va a tener la capacidad de darse cuenta de cuán positivo o cuán negativo es ser como eso que quieren imitar, como esa persona que quieren imitar. Y podemos estar ayudándolos también a que ellos desarrollen otra herramienta que está en su poder, que es la visualización. Cómo ellos se visualizan en el hoy, cómo se visualizan en el corto plazo, ya que esto es un proceso a largo plazo. Cómo se visualizan en el corto plazo y le ponemos fecha, cómo se visualizan en el mediano plazo, cómo se visualizan a largo plazo. Entrenar el tema de la resolución de problemas. Estas personas no tienen muchas habilidades para solucionar los problemas, y hay muchas herramientas para ayudarlos. Por ejemplo, el enfoque causa-efecto. Si yo tengo un grupo de problemas, yo voy a ayudar a que ubiquen, después que tengamos esos problemas, que ellos ubiquen dónde están las causas de esos problemas, o las posibles causas pueden ser varias, y cuáles son los efectos de no hacer nada por resolver ese problema. Podemos incluso ayudarlos a ellos a trabajar en una estrategia de evaluación o autoevaluación de los diferentes momentos por los que está transitando. O sea, que no solo vean que cuando van a consulta ellos van a tener el feedback del terapeuta de has avanzado, no has avanzado, has hecho esto hasta aquí. Sí, siempre van a tener el feedback nuestro, pero una manera de nosotros como terapeutas de transferirles a ellos responsabilidad, independencia, que es lo que al final queremos, esa libertad de poder después tomar sus decisiones, es que ellos mismos hagan una autoevaluación de cuál es del proceso que están desarrollando, cuando han retrocedido por algo, y qué es ese algo, qué hicieron o qué no hicieron para que eso sucediera, qué pueden hacer para seguir adelante, porque todo proceso tiene retrocesos. O sea, el desarrollo no solo es en espiral. El desarrollo en espiral, que es el desarrollo dialéctico, tiene necesariamente esos procesos de
momentos de estancamiento o momentos de viraje. Y eso no es ni bueno ni malo. Eso lo único que nos dice es que tenemos que pararnos ahí donde tuvimos esa situación y volver quizás a rediseñar muchas veces estrategias, porque a veces las estrategias iniciales que dieron origen a o sea, el problema que tuvo o que trajo la persona o que entendimos llevó adelante una estrategia. Esa estrategia pudo haber cambiado en el camino. Las estrategias a veces hay que adaptarlas, por eso también se trabaja con métodos y técnicas que sean flexibles, que tengan capacidad de adaptarnos y de adaptarse a las diferentes circunstancias. Entonces, estos elementos en sentido general, yo no sé el tiempo que yo dispongo, pero estos elementos eran los que en sentido general yo quería aportar en la conferencia. Yo digo también, y para cerrar, que hay una parte que raya con la espiritualidad y que tiene que también ser un ingrediente de estos procesos, que es la inspiración. Nosotros tenemos que trabajar, hemos hablado de la motivación, bueno, yo dije ahora inspiración, la inspiración de esa persona que viene casi sin ningún tipo de inspiración. O sea, hay que buscar qué los inspira. Hay que buscar eso porque la gente cambia o se involucra en cualquier proceso, aunque sea el suyo, porque la gente se involucra siempre buscando algo. Cuando la gente no ve que eso que nosotros le vamos a proponer desde las terapias los puede de verdad sacar de donde están y llevarlos al siguiente nivel, no se motivan, no se inspiran. Y quizás nosotros podemos buscar como parte de eso primero historias inspiradoras de personas que lo han logrado. Y si alguien lo logró, ¿por qué nosotros no? Eso también puede ser un reto, un desafío para estas personas que constantemente también tenemos que estar buscando estrategias desafiantes para ellos y que se ajusten más a la situación que ellos están viviendo. Todas las estrategias no van a funcionar, las que les funcionen. Cuando estas personas logren algo en el camino, en el proceso que estemos trabajando, no solo es decírselo a ellos, a su familia, sino buscar un espacio para reconocer eso que están desarrollando. Porque aunque la adicción es un elemento personal, porque se trata del adicto que tenemos delante, es también interpersonal, porque tiene que ver con la familia, es también social, porque tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Entonces, esa persona nosotros tenemos que cuando trabajemos con un individuo, pensar que es un componente biopsicosocial. Y de todas esas dimensiones, nosotros tenemos que trabajar con esas personas. Y la estimulación que la sociedad pueda traerle, aunque a veces parece ser la más lejana, muchas veces también los motiva. Hacer un boletín, hacer no sé, algo que se nos ocurra y que estas personas vean que esos pasos que están dando hacia su rehabilitación son pasos que están teniendo un impacto positivo, no solo en su vida, sino también en las de su familia, en las de sus amistades, que quizás muchas veces perdieron o que se alejaron, y en la de su entorno más distante. Y con esto, bueno, quería concluir. Perfecto, Marilyn, muchísimas gracias por toda la información y ahora hay un pequeño espacio para las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, ahora es el momento.
creo que si no hay preguntas es que la información ha quedado muy clara. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Claro que sí. No se te escucha, no se te escucha, Saily. Saily, no se escucha. Tiene... Perfecto, esperamos, no hay problema. Ahora sí me van a escuchar. Ahora sí, adelante. Bueno, estoy muy feliz de haber escuchado a Marilyn hacer su intervención. Pienso que Marilyn es una terapeuta muy preparada, tanto en cuestiones terapéuticas como en técnicas de coaching, que pueden ser muy útiles para trabajar con el paciente con adicciones. Me gustaría que en lo adelante Marilyn se enfocara en eso, en cómo ella pondría estrategias de coaching en función de los pacientes con adicciones. Eso en gran parte ella lo abordó y que también forma parte de lo que ella abordó desde el inicio, que es parte de la terapia cognitivo-conductual, porque muchas técnicas de coaching son técnicas cognitivo-conductuales básicamente. Me encantó la exposición. También me encantó cuando hablaste de la individualización de las técnicas. Cuando hablaste del proceso, que no es un proceso creciente en espiral, que es un proceso que tiene sus recaídas, que tiene sus retrocesos y que eso no es ni malo ni bueno, solo que nos enseña que debemos rediseñar el plan de tratamiento. Me pareció excelente, me gustó muchísimo la intervención. Gracias, Marilyn. ¿Alguien más tiene alguna aportación? ¿Quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta? Fabiola. Sí, yo me sumo a las palabras de Saily, que todo proceso tiene su avance, su retroceso, pero lo importante es pararse y poder ver cómo se está planteando, cómo se está trabajando y desde ahí darle un enfoque nuevo. Yo quedé súper contenta con la presentación de Marilyn, fue súper clara y nada, se nota que tiene mucho conocimiento. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, volver a agradecerte la participación en este congreso. Gracias por toda la información valiosa que has aportado y comentaros que